Muy buenas noches a todos, buenas tardes para las personas que están un poco antes de las 6. Para mí es un honor darles la más cordial bienvenida al Diplomado Internacional de Autismo y otros trastornos infantiles. La idea es que ustedes disfruten mucho ese espacio, es un espacio para que ustedes puedan fortalecer, tiene ese propósito, ha sido diseñado para que ustedes logren fortalecer esos conocimientos, esa sensibilidad, pero sobre todo creo que el compromiso profesional, el compromiso con las familias y el compromiso con los cuidadores en torno a lo que hoy en día llamamos neurodivergencias, que van a impactar esa parte de la primera infancia y que, como son diagnósticos del neurodesarrollo, van a acompañar a la persona durante toda su vida. Entonces, la idea es que a lo largo de este diplomado exploremos esos enfoques, enfoques actualizados, esas prácticas basadas en evidencia, que también ustedes conozcan esas estrategias de intervención. Si tienen, digamos, un paciente, una persona a cargo que haya sido o que tenga una sospecha diagnóstica de una neurodivergencia, la idea es que siempre trabajemos desde la humanidad. Importante tener en cuenta eso, que más allá de los diagnósticos, sea cual sea el diagnóstico, trabajemos desde la humanidad. Entender que si tengo una persona con un trastorno del espectro autista, si tengo una persona, por ejemplo, con TDAH, sea cual sea el diagnóstico, no importa cuál sea, debemos tener muy presente que más allá de ese diagnóstico está la persona con la que estemos trabajando. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a las personas que están entrando a la sala en este momento. Agradecemos profundamente desde la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica esa participación que ustedes están teniendo en este momento. Cada uno de ustedes representa una pieza fundamental en esa construcción de la sociedad, una sociedad más inclusiva, una sociedad mucho más justa, más empática con lo que son las neurodivergencias. Afortunadamente, hoy en día, en el 2025, hay mucha más conciencia de cómo es el funcionamiento cerebral, que no hay un funcionamiento cerebral estándar o correcto, sino que son muchos funcionamientos cerebrales. Entonces, la idea es que ustedes puedan estar disfrutando ese recorrido académico, que lo disfruten, pero sobre todo que lo disfruten y aprendan, y que también sea una experiencia muy transformadora para cada uno de ustedes, tanto a nivel profesional, que es la idea, y a nivel personal, que también la idea es llegar hasta allá. Sí, Gabriel, se está grabando la reunión, todas las clases, todas, absolutamente todas, desde esta que es la primera hasta la última, van a estar grabadas. Ustedes van a tener entonces el acceso también a las clases grabadas. Yo les voy a dar una pequeña información para que ustedes entonces sepan cómo es la dinámica de las clases, dónde se encuentran almacenadas y cuáles van a ser los horarios. Sé que muchas personas son nuevas en la corporación, bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas personas desde Paraguay, por acá Nancy desde Chile, César desde Perú, Uruguay también, Flor desde Argentina, Guatemala, Chile, Colombia, mi país Colombia, CDMX, México. Quisiera saber si hay alguna persona que esté en otra latitud, diferente de pronto a la zona horaria latinoamericana. Willa, Neiva, hola, ¿cómo estás, Jenny? Bastantes personas de Ecuador, Armenia, Colombia. Hay personas que ya he tenido el gusto de estar con ellas en otros diplomados, un gusto volverlos a ver siempre. Panamá, Costa Rica, qué lindo país, Janine. República Dominicana. Bueno, muchos países estamos reunidos acá. Sé que en unos países de pronto el concepto de trastorno del espectro autista, tengo entendido que en Argentina, no sé si en Paraguay, eso me lo hacen saber ustedes, si en Paraguay también tienen un nombre diferente a lo que es el trastorno del espectro autista.
Sé que lo llaman diferente acá y pues en Latinoamérica, en la mayoría de Latinoamérica y en el territorio, digamos, europeo y estadounidense, pues en lo que es América del Norte, le llaman trastorno del espectro autista. Entonces, si en algún momento tienen alguna duda de alguna sigla o algo que de pronto me quieran preguntar, está disponible esa parte del chat. Antes de iniciar como tal la introducción, ya para pasar al contenido diagnóstico, pues y al contenido temático del diplomado, les quiero informar que a las 7 de la noche del día de hoy, en esta clase, a las 7 de la noche hora Colombia, ya les voy a decir cómo hacer esa conversión horaria, si están de pronto en una zona diferente a la zona colombiana o a la zona ecuatoriana, peruana o donde se encuentren. eh, Sepan que a las 7 de la noche entra nuestro coordinador. Es decir, el coordinador del diplomado es quien a ustedes les va a informar todo relacionado, primero, con el material de estudio o el material de apoyo, que es fundamental para entender muy bien más a fondo. Es un complemento realmente importantísimo. Y también para que ustedes sepan dónde van a tener las clases grabadas. Recuerden que todas las clases son gratuitas, es decir, ustedes van a acceder gratuitamente a todas las clases desde las 6 de la tarde hora colombiana hasta las 9:40 de la noche hora colombiana. Como les menciono, ya les voy a explicar un poco esa zona horaria, pero para que lo tengan muy presente. Recuerden entonces seguirnos en las redes sociales de SIL Latinoamérica, y vamos entonces ahora sí a comenzar el diplomado. Como les mencioné al principio, vamos a dar una breve introducción. ¿Por qué? Porque aunque es un diplomado de modalidad virtual, me parece fundamental que ustedes conozcan de antemano cuál va a ser el contenido temático que nosotros vamos a estar trabajando, qué temas vamos a trabajar, cómo los vamos a trabajar y que también es indispensable que tengan en cuenta que es un contenido teórico, pero también práctico. Práctico en el sentido porque vamos a trabajar con casos clínicos de niños y de adultos, porque recuerden que, por ejemplo, en el trastorno del espectro, es un espectro, hay mucha variabilidad, se da niños, jóvenes y también hay un diagnóstico que puede ser un diagnóstico tardío, que como ahora hay mucho más conciencia sobre el autismo, hay mayor diagnóstico en el adulto. Pero no solamente nos vamos a centrar en el autismo, sino otros trastornos infantiles, como el trastorno negativista desafiante, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos del habla y del lenguaje, entre otros aspectos que se dan en el neurodesarrollo. Importante tenerlo presente. Para las personas que de pronto están teniendo algunas dificultades al momento de escuchar, sea para las personas que en ese momento tienen dificultades, ojalá estén viendo la pantalla, esos son los pasos que deben seguir. Primer paso, siempre, conectar el audio si en algún punto de la charla del día de hoy o en los próximos encuentros se le desconectan. Primer paso, conectar el audio. Segundo paso, el Wi-Fi o los datos móviles, dependiendo del lugar en donde ustedes están accediendo a la clase. Me voy a presentar, una presentación muy breve, una presentación muy corta. Mi nombre es Ana María Velázquez, yo soy psicóloga con un enfoque cognitivo-conductual y tengo una maestría en neuropsicología clínica, donde me ha gustado mucho la parte del neurodesarrollo. No me enfoco solo en neurodesarrollo, me gusta también la parte de los adultos y de los adolescentes, pero siempre creo que es importante comprender todo aspecto del funcionamiento emocional, del funcionamiento comportamental desde el ámbito de salud mental y salud cerebral. Es por eso que también en el diplomado, pues esto es como algo importante saber, que la idea no es solo ver el diagnóstico, no es solo decir, es que la persona tiene autismo, no, es conocer cómo es el funcionamiento en ese neurodesarrollo, cuáles son las causas, cuál es la posible etiología, y digo posible etiología porque hay una etiología muy amplia en lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Actualmente se sabe que en esos trastornos del neurodesarrollo hay una alta carga a nivel genético, por ejemplo, en lo que pasa con el TDAH,
que hay un 76 a un 80% de probabilidad que si alguno de los dos padres tiene un diagnóstico de neurodesarrollo como es el TDAH, muy posiblemente alguno de sus hijos también pueda tener el diagnóstico, pero no es la única causa, es decir, no es unicausal, es multicausal. Hay muchas eh, características en el neurodesarrollo que pueden desembocar en un diagnóstico como trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, eso es un poco más sobre mí. Me gusta esa parte también de lo que son las secuelas a nivel cognitivo, de los trastornos genéticos, que de hecho también vamos a conocer en el diplomado. Y mi enseñanza, digamos que también ha sido no solamente en modalidad virtual, como le estamos haciendo con diplomados, sino también en pregrado, en personas que están próximas a graduarse de psicología, de la carrera de psicología, para poderles enseñar esa parte de neuropsicología, que es sumamente importante, psicolingüística, esa evaluación y el diagnóstico neuropsicológico, que es fundamental tener claro cuáles son los diagnósticos parecidos a un diagnóstico. Un ejemplo de lo que vamos a observar. En el trastorno del espectro autista, es muy posible que, por ejemplo, una deprivación psicosocial, el diagnóstico por deprivación socioemocional, es decir, niños que durante parte de su infancia fueron violentados, fueron amedrentados, estuvieron expuestos de una u otra manera a violencia física, sexual, psicológica o mixta, puedan tener un comportamiento similar, ojo acá, similar a lo que se ve en el autismo, sin ser autismo. Entonces, importante tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales, es por eso que vamos a hacer tanto énfasis acá en cómo es una buena evaluación y es un buen diagnóstico neuropsicológico para quizás no confundir ciertos diagnósticos que se pueden confundir. Entonces, eso es algo que debemos tener muy claro. Esta es la definición del programa. Les voy a explicar un poco el por qué o el para qué del programa. Sé que todos acá, al estar presentes, tienen diferentes motivaciones, diferentes móviles que quizás los llevaron a querer aprender un poco más. Sé que muchas personas ya tienen un conocimiento base, conocimiento previo respecto a lo que son algunos diagnósticos de neurodesarrollo, pero la idea es que profundicemos mucho más. Realmente acá, cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, cuando hablamos de este diagnóstico, es para que ustedes puedan tener también una experiencia y un conocimiento en esos avances, en estas investigaciones clínicas, prácticas clínicas que hemos tenido haciendo. Es un reto hoy en día para el ámbito tanto educativo como para el ámbito clínico, lo que es la personalización de la inclusión, la personalización del aprendizaje. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos cuál es el funcionamiento cerebral, específicamente en el neurodesarrollo, autismo, TDAH, para que ustedes también puedan hacer una buena práctica clínica y que podamos mirar cuáles son esas alteraciones. Cuando me refiero a alteraciones, no es que, ojo acá, porque cuando yo me refiero a la palabra normal, normal, estoy hablando desde un término estadístico, normotípico desde lo estadístico, es decir, hay una media poblacional y lo que se sale de esa media poblacional es lo que se habla de neurodivergencia, ¿cierto? Neurodiversidad, que es el término que conocemos hoy en día. Pero entonces, cada que utilicemos el término normal, no quiero que veamos el término normal como lo correcto. Eso es lo primero que queremos, digamos, romper con ese paradigma de que normal es lo correcto, no. Algo que vamos a entender acá en el diplomado es que no hay un funcionamiento correcto o no hay un funcionamiento único. Todos, incluso las personas neurotípicas, tienen funcionamiento diferente. Entonces, es la clave para que podamos ingresar a este diplomado de autismo y otros trastornos infantiles. La idea es que, como ya les había mencionado al principio, para las personas que se están conectando, es que podamos ver cuál es la etiología, cómo se hace un adecuado diagnóstico, cómo son esos mecanismos neurofisiológicos del funcionamiento cerebral y cuáles son las competencias
que puedan tener habilidades para integrar esos conceptos actuales, porque van a ver que a lo largo de los siglos el autismo, sobre todo el autismo, ha cambiado muchas perspectivas. Es decir, antes era considerado parecido a algo relacionado con la esquizofrenia. Hoy en día sabemos que eso es una atrocidad mencionarlo, no hay nada que ver con esquizofrenia. Entonces, entender de dónde partimos, cuál era lo pasado, por qué se mencionaba allí y hacia dónde vamos, cuál es el futuro de pronto de las investigaciones que hemos tenido hoy en día y que nos han aportado también como ese grano de arena para poder hacer un adecuado conocimiento del autismo, que puedan también tener esas herramientas como de los signos de alarma en la primera infancia para un oportuno diagnóstico. Y la idea no es solo el diagnóstico es el primer paso, pero lo realmente valioso en un diagnóstico del neurodesarrollo es cómo intervenimos en todas en las áreas emocionales, en las áreas cognitivas, en las áreas conductuales, en las áreas sobre todo sociales, para empezar a de pronto menguar la exclusión social y que ustedes puedan también conocer todas las características del diagnóstico, cómo se hace una intervención desde una mirada integral y que puedan definir, clasificar los trastornos del neurodesarrollo. Así va a ser el contenido temático. Nosotros vamos a tener 4 módulos, pero un quinto módulo que ya les voy a explicar cómo es la dinámica, sobre todo para las personas que son nuevas en la corporación. Lo primero es que tenemos módulo 1, donde vamos a hacer una introducción al trastorno del espectro autista. Tema número 1, teorías explicativas y una breve revisión histórica. ¿Por qué una breve revisión histórica? Si yo desconozco el pasado, no sé dónde estoy parado y tampoco sé hacia dónde voy. Entonces, teniendo en cuenta que no es autismo, porque en el siglo XX, por ejemplo, siglo XIX, siglo XX, el autismo era satanizado, el autismo era segregado, el autismo era una mirada de pronto institucionalizada directamente. Ahora se sabe que no es así, entonces conocer qué no es para saber muy bien hoy en día qué tenemos en conocimiento del autismo. En el tema 2, una definición y una clasificación del trastorno del espectro, la epidemiología y las bases neurobiológicas, que ese tema me encanta, lo que es la neurobiología del trastorno del espectro autista, un módulo número 2, que ya sería todo el neurodesarrollo, cómo se configura el neurodesarrollo. Entonces, ¿cómo es o cómo se da ese desarrollo cognitivo en los niños? No solo en el autismo, no solo en los otros trastornos del neurodesarrollo, sino a nivel general. ¿Cómo ese desarrollo cognitivo? ¿Cuáles son esas redes cerebrales que se van configurando paulatinamente? ¿Cómo es el desarrollo motor, el desarrollo social y del lenguaje, la parte de la comunicación fundamental? Módulo número 3, una evaluación y diagnóstico del trastorno del espectro autista. Entonces acá vamos a tener temas importantes. El primer tema es una evaluación diagnóstica, cómo se dan esos objetivos de intervención en el autismo, pruebas de evaluación neuropsicológica más utilizadas en el trastorno del espectro. Ahí veremos lo que es A22, ADR, el GARS-3, el CARS también, y otras pruebas que también son importantes, unas pruebas tanto de cribado o de tamizaje, como otras de confirmación diagnóstica y otras pruebas complementarias, porque la idea no es solamente aplicar a 2.2, no es solamente aplicar a DR, no, es conocer cómo es el funcionamiento cognitivo general, una intervención en el paciente, en la familia del paciente y la intervención multidisciplinaria que es sumamente fundamental. Módulo 4, otros trastornos del neurodesarrollo, TDAH, esta parte de los trastornos específicos del aprendizaje y otros trastornos como los trastornos de la comunicación. Y como les mencionaba, hay un taller que es un taller opcional, es decir, digamos que es de corte opcional donde ustedes van a tener a su disposición. Yo se los comparto faltando 2 días para culminar el diplomado, para que ustedes entonces en este
taller, pues que es un formulario no calificable, no se preocupen, no hay nota allí, no hay una sanción o algo negativo. Si en algún momento de pronto no obtienen la puntuación deseada, no obtienen la puntuación máxima, pero la idea es que ustedes puedan saber cómo fue su aprendizaje, cómo fue su desempeño en este proceso del diplomado. Veamos un poco de la metodología de clase. Nuestros días y horarios van a ir de la siguiente forma. Acá sí quiero que presten mucha atención porque la idea entonces es que nosotros nos conectemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Los domingos nosotros no tenemos clase, los domingos es un día para que ustedes puedan descansar, que estén con sus familias, etcétera. Y esos son los horarios. Vamos de lunes a jueves, empezamos 6:10 hora Colombia, máximo 6:15. Como les digo, ya les voy a explicar un poco cuál es el horario según el país. Ya les voy a dejar esta imagen para que puedan pues, hacerle captura de pantalla y saber cuál es la zona horaria. Entonces, lunes a jueves, 6:15 a 9 de la noche hora colombiana, a excepción de hoy jueves, que nuestro coordinador entra a las 7 de la noche hora colombiana. Es importante que estén allí para toda la información pertinente respecto a la certificación. Horario del viernes, 6:15 a 9 p.m., un poco más corta, porque los sábados vamos desde las 9 a.m. hacia las 12 del mediodía hora Colombia. No se preocupen, nosotros siempre vamos a tener un receso. Con nuestro descanso para mejorar ese proceso del aprendizaje son los lunes a jueves a las 8 p.m. hora colombiana. Los viernes el descanso es a las 7:30 hora Colombia. Y los sábados el receso empieza a las 10:30 hora colombiana. Para las personas que de pronto no están dentro de la zona horaria que les estoy mencionando acá, pues acá está, recuerden, si en Colombia son las 6 p.m., entonces en Ecuador también, en Perú también, pero en Chile, por ejemplo, son las 7, en Los Ángeles son las 3 p.m., en España vienen siendo las 12 a.m., por eso les preguntaba si hay alguien que esté fuera de esa latitud latinoamericana para tenerlos muy en cuenta, pues como allí. En Panamá también son las 6. Van a observar cada uno de los países. Si por algún motivo ustedes de pronto no están dentro de esa zona horaria, les voy a compartir una página que es un conversor de horas. Ya les voy a mostrar que es una herramienta realmente muy eficaz. Es este. Entonces, acá ustedes tienen el conversor de horas. Supongamos que ustedes, no sé, se encuentran en Irlanda. Entonces ponen Colombia, Bogotá, Colombia, y ponen Irlanda, un ejemplo. Inmediatamente aquí les da entonces la zona horaria y la diferencia de hora. Si aquí son las 18, allá ya está en viernes 23 de mayo en la madrugada. Les voy a compartir este enlace para que ustedes lo puedan entonces tener si en algún momento pues no están como dentro de esta zona horaria. Bueno, por acá hay algunas preguntas. Si ustedes están viendo un recuadro negro en la pantalla es porque tengo activo el chat. Eso suele pasar. Es la única manera que puedo ver pues como el chat. Sí, sí. María, eso lo va a explicar nuestro coordinador. Hola Francesca, qué bueno que estés acá y que estés empezando también a ayudar a las personas que tienen trastorno del espectro autista con tu software. Maravilloso que estés durante todas las clases y nos puedas también compartir de pronto ese conocimiento que estás desarrollando. Entonces, tienen en cuenta acá la zona horaria. Eso es muy importante. Eso lo voy a pasar de pronto de largo para que podamos ahora sí entrar. Acá es importante que
todo lo relacionado con los costos, pues con la certificación. Recuerden que las clases son gratuitas, pero la certificación es adicional, que es sumamente importante para adquirir, digamos, un rango académico, un rango laboral, lo que son los certificados y el material complementario es con el coordinador, directamente con el coordinador. Es más, voy a aprovechar este momento para mostrarles a ustedes el contacto de, de la coordinadora para que ustedes puedan entonces también saber esto. Entonces, esta es la coordinadora Paula, son dos números más 57 por ser la zona colombiana, 316-238-2081 y 318-849-2138, pero nuestro coordinador más adelante les va a dar una pequeña explicación. Acá una recomendación de clase para que todos podamos tener entonces una buena dinámica de clase, mantener los micrófonos apagados durante toda la sesión, mantener la cámara cerrada, hacer comentarios vía chat y me parece importante preguntarles a ustedes, acá voy a dejar de compartir un momento para leerlos en los comentarios. Normalmente nosotros vamos a destinar 30 minutos a las preguntas que ustedes tengan en la clase, antes del descanso y próximo a culminar la clase. Pero quisiera entonces preguntarles a ustedes cómo prefieren el chat durante toda la jornada académica, cerrado o abierto. Igual no se preocupen, como les digo, vamos a tener una jornada, pues un tiempo extenso para resolver dudas, pero normalmente cerrado, cerrado, cerrado. Sí, Eliana, vamos a hablar de la dieta catogénica. Cerrado, cerrado. Listo. Perfecto. Las personas que de pronto dicen abierto, sí, Edith, no te preocupes, vamos a tener ese espacio de las preguntas que es sumamente fundamental, es cierto. Pero, exacto, lo vamos a tener cerrado y solo lo abriremos en las dudas. ¿Para qué? Para que de pronto las personas que no, pues que no estén en un computador, sino que estén en un dispositivo móvil, quizás no se distraigan y puedan tener un mejor proceso de aprendizaje para que entonces lo puedan realizar. Listo, igual no se preocupen, las dudas que ustedes tengan las pueden anotar en el lugar donde estén tomando notas desde de la clase para que lo tengan en cuenta y luego me lo hagan saber. Por ejemplo, hoy a las 5, a las 7 y cuarto más o menos, 7 y cuarto, 7 y 20, abriremos el chat para que ustedes me hagan las preguntas que tengan del día de hoy. Entonces, todo eso es lo que les mencioné, las reglas de clase. Esta parte Por si la vamos a saltar y la idea es que para un buen proceso de aprendizaje tengamos una necesidad, un interés, una motivación que nos lleva a una acción y a un buen proceso de aprendizaje. Vamos a ver entonces la primera introducción para ahora sí entrar al tema, al contenido temático del módulo número 1. Vamos a hablar del tema número 1, módulo número 1, ya lo vamos a iniciar, lo que son esas teorías explicativas y la revisión histórica del trastorno del espectro autista. Importante tener en cuenta esto, siempre creo que en todas las clases que empieza a dictar, importante tener en cuenta, no es mi autor predilecto, pero creo que esta frase me encanta, y es la siguiente. Creo que es para todos los profesionales del área de la salud, pero se extiende a otras profesiones que tienen que ver con el autismo también. De hecho, esto me hace recordar a, a una profesional en odontología que estaba en uno de los diplomados de autismo y otros trastornos infantiles y a ella le interesaba mucho la parte de la hipersensibilidad en el autismo.
Entonces, miren que muchas profesiones, así pensemos que están muy alejadas del autismo, tienen que ver con el autismo. La idea es que pues todos nosotros podamos sensibilizarnos respecto a esto. Y es la siguiente frase. Para todos los profesionales del área de la salud, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. He conocido muchos casos de, de profesionales, muchos casos de pronto de docentes, como les digo, también de psicólogos, de neuropsicólogos, de médicos, donde no comprenden el funcionamiento cerebral de la persona con la que están enfrente. A veces nosotros no podemos tener la misma mirada neurotípica frente a una persona neurodivergente, porque la idea es tener en cuenta todas las diferentes perspectivas, todas las diferentes miradas de una misma situación. Entonces, esa es una invitación primaria a tener en cuenta también en este diplomado, para que conozcamos a la persona, que el diagnóstico es un nombre que se le da una explicación a muchos comportamientos, pero que de todas maneras no podemos limitar a la persona solamente al diagnóstico. Importante esta frase también, y dice la siguiente: la neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Y esta es la parte que más me gusta. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Ahora sí, módulo número 1, una introducción al trastorno del espectro autista, por las siglas TEA. Una pequeña descripción de para qué el módulo, el objetivo de aprendizaje, y vamos a iniciar con un corto, se llama Los zapatos de Luis, lo pueden encontrar también en el material de estudio, aunque ya les voy a compartir el enlace acá al chat de este encuentro, para que lo puedan tener. Es un cortometraje francés, muy bonito, por cierto, muy bonito de hecho, respecto a cómo a veces, incluso dentro del ámbito académico, incluso nosotros como clínicos desconocemos cómo es el funcionamiento cerebral. Entonces, los zapatos de Luis ya se los voy a compartir antes de ver el cortometraje acá, para dar un inicio, y que ustedes también entonces le den de pronto como una mirada eh, crítica a cómo es el funcionamiento cerebral. Entonces, por acá se los estoy compartiendo al chat para que lo guarden en sus notas, para que lo puedan entonces ver cuando quieran volver a repasar. Y ahora sí, lo vamos a observar. Y tienen el cortometraje Los zapatos de Luis. Es es un cortometraje, es francés. Ahí tenían la parte de pues de lo que es la traducción abajo. También lo tienen en el chat de Zoom, del presente Zoom. Entonces, la idea es que hagamos también una reflexión. Quería empezar ese tema número 1 de las teorías explicativas, y esa breve revisión histórica con ese cortometraje. Es una mirada y nos ofrece una mirada muy profunda, y de hecho pues es un cortometraje muy conmovedor sobre lo que es el autismo desde la perspectiva de un niño de 8 años y medio, que es Luis, donde a través de su relato Luis comparte cómo él percibe el mundo que lo rodea, cómo él entiende el mundo que lo rodea, revela cuáles son esos desafíos a los que día a día en el colegio se enfrenta, las emociones también que experimenta en la cotidianidad. Creo que este cortometraje permite dar como una narrativa al espectador, a ustedes que lo pudieron ver, para que puedan empatizar con la experiencia,
para que puedan comprender también cuáles son esas particularidades a las que se enfrenta Luis, que es un niño con autismo. Entonces la historia destaca realmente esa importancia de la empatía, esa importancia de la inclusión, mostrar que no es el autismo, por eso vamos a iniciar con este tema, mostrar desde esos pequeños gestos de comprensión, desde no segregar, desde no decir tú eres enfermo, porque ha pasado con niños con autismo, incluso grado uno, que lo segregan. Entonces es comprender, saber que nuestros actos como adultos tienen un impacto significativo en la vida de los niños que día a día viven con autismo y que también los adultos con autismo. Y que al presentar, digamos, la realidad de Luis en el cortometraje, es un cortometraje muy sincero, es un cortometraje que de hecho está basado pues, como en un niño con autismo, y que y nos invita a la reflexión sobre nuestras propias actitudes, nuestras propias acciones y nuestros comportamientos a lo que es la diversidad. Entonces, este cortometraje le va a dar la apertura a este tema número uno de las teorías explicativas de lo que es el trastorno del espectro. Esta frase me gusta y es que a veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido ni que nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde va. Resulta que si nosotros nos vamos al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, que ya de por cierto hay una revisión, el DSM-5-TR de bolsillo, nosotros vemos que el autismo ha pasado por diferentes definiciones, por diferentes cambios. Actualmente, como les digo, estamos en la quinta edición TR revisado. Y es que los criterios diagnósticos se han cambiado, han evolucionado con el tiempo, o espero que se vea desde esa perspectiva. Y antes se tenía o se conocía el autismo desde 5 categorías diferentes, desde subcategorías. Entonces, lo que era el trastorno de red, que ya no hace parte de los diagnósticos de autismo. ¿Por qué? Porque tiene una clara base genética, que también lo vamos a conocer acá en otros trastornos infantiles. Lo que era el Asperger, que ya hoy en día está incluido como un funcionamiento, un autismo de alto funcionamiento o grado 1 o nivel de apoyo 1. Otros trastornos atípicos, pues que era el autismo atípico, el autismo como tal. Entonces ya se ha ampliado mucho más. Ahora muchas más personas que de pronto hace algunos años que no tenían un diagnóstico de autismo pueden estar incluidas en este diagnóstico porque se han dado, digamos, apertura a sus criterios diagnósticos, se ha ampliado muchísimo más. Entonces, la historia del autismo es muy importante porque nos ayuda a comprender, es decir, miren que si vemos la fecha como tal, fue reconocido apenas en 1980. De 1980 a la fecha, sé que han pasado de pronto algunos años, pero de todos los años de la humanidad, apenas fue en 1980 donde fue reconocido, eh, donde ya se entiende mejor ese desarrollo individual y que también nos permite que tenga mayor fuerza, es decir, la detección temprana del autismo a través de esa historia del niño, a través de los hitos del lenguaje, a través de ese derrotero de pronto de lista de chequeo, como le llamamos, de interacción social, de conductas repetitivas estereotipadas, nosotros como profesionales y que también los padres de familia puedan detectar esos signos de alarma tempranos en el autismo, y el contexto familiar y ese contexto social pueda también, pues, y que es crucial para tener en cuenta algunos comportamientos si se intensifican, si hay situaciones de estrés, si hay cambios en el entorno, para también, pues, hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, en la historia del autismo, ya como tal en la humanidad, es fundamental porque nos permite comprender cómo ha cambiado nuestra percepción del autismo. Es decir, el autismo como tal empieza con una primera palabra griega, autos. Desde allí, desde el primer nombre, y les estoy hablando desde hace muchos siglos, desde hace mucho, pues siglos no tampoco, pues pero hace algún tiempo, que empieza a hablar de autos,
donde significa sí mismo o en sí mismo, una palabra griega de autos, es el prefijo de autismo, donde en muchas ocasiones se ha atribuido, digamos, a Leo Kanner, que Leo Kanner es muy famoso en el autismo, pero que realmente no fue quien acuñó el término. Quien acuñó el término fue Eugene Bleuler, que también lo vamos a conocer en 1911, apenas en 1911 empezamos a trabajar lo que es el autismo. Entonces, por eso es importante conocer cómo ha cambiado esa percepción, el diagnóstico ha cambiado, la forma de diagnosticar a una persona ha cambiado con el tiempo y que algunos puntos claves, digamos que en esa historia, el contexto del autismo van a incluir, por ejemplo, que la evolución del diagnóstico, miren que como les digo, apenas en 1980 lo conocemos como tal dentro de un reconocimiento, pero que también es entender que antes de ese siglo XX, el autismo no era reconocido como un diagnóstico específico, es decir, fue apenas en esa década de 1940, en 1911 se le dio el nombre, por Eugene Bleuler. En 1940, cuando ahí sí, Leo Kanner, que Leo Kanner es muy importante para la historia del autismo, y Hans Asperger, que también lo vamos a conocer, empiezan entonces a hablar de un cuadro diferente de entender el mundo. Describieron por primera vez lo que hoy entendemos como trastorno del espectro autista y que a lo largo de las décadas, esa comprensión del autismo, esa sensibilización frente al autismo ha cambiado, ha ampliado también, digamos, esas perspectivas no tan limitantes como antes se tenía. Ahora se amplían las condiciones con diferentes grados de manifestación y que también hay un cambio en la percepción social. Históricamente, las personas con autismo a menudo fueron malinterpretadas, a menudo fueron excluidas en algunas culturas, en algunas épocas, porque se pensaba, digamos, en otra cultura diferente a la que hoy en día tenemos, que el autismo, entre comillas, era, como les menciono, una esquizofrenia, no hay que confundirlo, eh, o que en muchas culturas se entendía, por ejemplo, que era un castigo divino, es decir, hay diferentes pues consideraciones que lo consideraban entre comillas extrañas, hoy en día sabemos que no es extraño, que no son conductas inusuales, es importante pues trabajar eso y que hay en este momento movimientos sobre pues activistas, movimientos sobre esa concientización, sobre esa percepción social del autismo que ha cambiado, entonces ha tenido también un impacto cultural. De hecho, acá también, antes de entrar como a conocer, el tema. No sé si ustedes han conocido el término o conocieron alguna vez el término de lo que era como la madre nevera. Hay muchos avances en las investigaciones. Lo que era, digamos, la primera investigación que se hizo sobre el autismo fue hace mucho tiempo, donde todavía incluso hay teorías infundadas, como lo que les menciono entre comillas, la madre nevera, que la madre entonces era culpable por ese autismo de sus hijos. Hoy en día sabemos que no es así, eh, y que ahora pues hay un enfoque basado sí en esa parte genética, pero que también la parte neurocientífica y ese desarrollo temprano juegan un papel crucial. Entonces, hay una mejor comprensión de lo cual, pues de lo que son las causas del autismo, de las características del autismo, y que ahora hay un reconocimiento de esa neurodiversidad. Cuando les estoy hablando de esta época, 1911, Eugene Bleuler incluso pensaba que es que eran dificultades de la madre o dificultades del niño, que incluso estaba combinado con una parte de la esquizofrenia infantil. De hecho, hay un científico italiano que vamos a ver que empieza a decir que es que el autismo era una especie de demencia infantil. Son teorías que hoy ya saben que son erróneas, que la idea es no tenerlas en cuenta como tal, o sea, tenerlas en cuenta en cuanto al conocimiento, pero no incluirlas. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso hoy en día, pleno siglo XXI, 2025, muchos conocimientos bases sobre el autismo. Aún escucho personas eh, en redes sociales, en falsas cuentas, decir que el autismo entonces es una enfermedad. No es una enfermedad, es lo primero que debemos tener en cuenta. Y algo que yo utilizo mucho para los padres de familia cuando les doy un diagnóstico de autismo es, piensan inmediatamente que es una
condición o qué es una enfermedad. Y les hago una analogía. Es una persona viene al mundo con los ojos cafés, una persona viene al mundo con los ojos marrón más claro, una persona viene al mundo con los ojos azules. Lo mismo pasa con el funcionamiento cerebral. Todos somos diferentes y el hecho de que una persona tenga los ojos azules o los ojos verdes lo hace diferente, pero lo hace valioso, lo hace individual. Entonces, la historia de personas con autismo a lo largo de la historia, vale la repetición acá, ha contribuido también a esa comprensión pública de lo que son las, pues, las características de una persona. Entonces, como les menciono acá, aunque el autismo como patología fue descrito por Leo Kenner, se han encontrado muchos reportes de casos previos que empiezan ya a sugerir que ya había una presencia de diagnóstico de trastorno del espectro autista, y aquí viene el primer caso en la historia de la humanidad. Y acá tenemos una línea del tiempo donde tenemos en 1747 el primer caso bien documentado de autismo, que era Hugh Blair. Acá, ese señor que estamos viendo en la pantalla, él fue la primera persona que se data de hace mucho tiempo, 1747, en que su hermano solicita la anulación de un matrimonio que Hugh estaba planeando, se casó, pero su hermano anula este matrimonio de Hugh Blair para obtener una herencia familiar. Digamos que también obviamente había una riña familiar allí, pero que la idea es que el hermano alegaba frente a la comisaría que su hermano no podía casarse ni podía obtener la herencia familiar porque tenía comportamientos que él mencionaba entre comillas extraños. Comportamientos que si los analizamos a la luz del día, el día 2025, pues de la fecha 2025, entendemos que esos comportamientos que, entre comillas, Bob Blair tenía, que reportaba a su hermano, eran comportamientos muy similares a los que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista. El primer caso en 1747, que de hecho lo pueden buscar, es un caso interesantísimo, un caso judicial. Y tenemos otra historia que me parece maravillosa y es el niño salvaje de Aveiro. Resulta que Víctor, así le apodaron, o más bien así lo bautizaron, Víctor era un niño salvaje en una comunidad francesa pequeña que se llamaba Aveyron, y resulta que este pequeño niño que ustedes ven acá empieza entonces a crecer, empieza a desarrollarse dentro de la parte salvaje. Es decir, el niño fue criado, el niño fue, digamos, eh, eh, empezado a tratar, o él estaba, digamos, muy como en sintonía con esa parte de la vida salvaje, y lo rescataron. Cuando lo rescataron, se dan cuenta que era un niño completamente salvaje, no tenía idioma, no tenía lenguaje, no tenía mirada. Pero más allá del caso, que es un caso muy popular, que de hecho también, por ejemplo, se trabaja en lo que es la terapia cognitivo-conductual, porque a Víctor de Circa, como lo apodaron o como lo bautizaron, le empiezan a aplicar muchas técnicas de modificación conductual. Pero lo que quiero decir es que muchas personas hoy en día mencionan que no era solamente un niño salvaje, no era solamente un niño que estuvo criado por salvajes, pues por bestias, por animales, sino que también adicional de eso, el niño tenía muchos comportamientos con rasgos de una persona autista. Y luego tenemos en 1877, este niño fue en 1798. Pero en 1877 tenemos a John Down, creo que a muchos les suena por lo que es la trisomía 21, más conocida pues como coloquialmente como el síndrome de Down, pero es trisomía 21, donde utilizó el término de retraso del desarrollo para describir condiciones que él consideraba, hoy se consideraba como autismo. Entonces, empiezan, digamos, a dar pequeñas pesquisas o pequeñas piezas para el rompecabezas que hoy en día es el niño, perdón, el autismo. Esta es la película del Pequeño Salvaje, estaba en YouTube. Si la encuentran, se los agradecería mucho, aunque yo también
Tengo pues como por ahí el enlace que de hecho les dejo en el material de estudio, en el material opcional para que la puedan ver. Acá les dejo un pequeño pues como apartado. La pueden encontrar así, El Niño Salvaje, 1970. Como les digo, lo apodaron Víctor, el niño salvaje de Aveiro. Luego tenemos otra fecha, 1906, donde les mencionaba que aquí en 1906 ya hay algo que nos empieza a decir que no está muy bien. Bueno, por acá les voy a devolver, creo que no les puse el suficiente tiempo a la imagen. Recuerden El Pequeño Salvaje, se lo recomiendo muchísimo, es una película en blanco y negro, es una película francesa de 1970, pero que vale muchísimo la pena de ver. Creo que es un clásico importante para los que les interesa la parte de la conducta. 1906, un psiquiatra italiano que fue Santé, él empieza a definir que, entre comillas, lo que les mencionaba, era como una especie de demencia. En este momento, obviamente, quizás suena risorio pensar que en ese entonces, igual también tengamos en cuenta la fecha, 1906, que se piense que una persona con autismo tenga una demencia. Hoy en día, créanme, no falta la persona que crea esto. Por eso es importante conocer qué no es el autismo y empiezan obviamente a desviarse de lo que era el conocimiento del autismo. Pero miren la descripción que nos hace Santi. Acá les dejo un pequeño apartado de lo que nos dice este autor italiano. Recuerden que es un psiquiatra italiano. Y van a ver que muchas de las características que podemos ver en esta definición lo podemos encontrar hoy en día en una persona con autismo. Santé decía lo siguiente: demencia temprana, distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y el autocontrol. Supongo que acá habla de funcionamiento ejecutivo, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, muy posiblemente un tipo de estereotipia vocálica, mutismo, como podemos ver en las personas con autismo no verbal o no hablante, tendencia a los monólogos, posiblemente, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes pueden ser muy posibles también. Pues para la época, recuerdo en 1906, estar hablando de estereotipias motoras que son diferentes a los tics, es importante tenerlo diferenciado. Aversión a hacer cualquier forma de trabajo puede ser visto desde la rigidez que hay en el autismo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras, que hoy en día es conocido como la ecolalia. Miren que si lo analizamos de una forma objetiva, teniendo en cuenta los conocimientos que hoy en día tenemos en el autismo, hay muchas características que sí podemos encontrar en el autismo, pero que no es el término correcto. Y aquí esta frase que dice lo siguiente: Leo Kanner empieza entonces a ser muy popular en esa parte del autismo. Esto lo escribió en el año 1940, aproximadamente en 1940-1943. Dice lo siguiente: después de casi 30 años, recuerden que él lo escribió en la década de los 40, entonces había pasado cierto tiempo. Después de casi 30 años de historia, muchos y muy buenos esfuerzos, aún nadie ha tenido éxito en encontrar un encuadre terapéutico, droga, método o técnica que haya producido las mismas o similares mejorías y resultados duraderos en todos los niños sometidos a ello. Y aquí viene la pregunta que se hacía Leo Kanner: ¿qué es lo que explica todas estas diferencias? Hoy en día sabemos, afortunadamente, que la idea no es una sola, no es un solo tratamiento, ni farmacológico, ni solo tratamiento de pronto psicoterapéutico, ni solo tratamiento de rehabilitación, ni integración sensorial por sí solo. Hoy en día sabemos que, primero,
debemos tener en cuenta cuáles son las características individuales del niño o niña adulto con el trastorno del espectro autista, saber muy bien su individualidad para enfocar allí ese método terapéutico y que la idea es que sea un tratamiento multimodal. ¿Por qué? Porque es multimodal, porque es multicausal. Acá les dejo la diapositiva. La idea no es centrarnos solo en esto. Tenemos a Eugene Bleuler, pero tenemos a otras personas que hicieron parte de la historia y del avance de del autismo hoy en día. Por acá se los dejo para pasar a Eugene Bleuler. Miren acá que yo les decía que Eugene empezó a hablar de lo que era por acá vemos a Eugene, empezó a hablar de lo que era la esquizofrenia infantil. Desde allí el término empezó a tergiversarse completamente. Entonces, él empezó a utilizar el término autista, lo pongo entre comillas, eh, decía que había un pensamiento autista para describir un síntoma esquizofrénico del deseo infantil por evitar una realidad. Obviamente tengamos en cuenta la época, 1911, a la fecha del día de hoy, obviamente hemos tenido muchos conocimientos diferentes y que decía que los niños con autismo querían evitar una realidad insatisfactoria y reemplazarlas por otro tipo de fantasías y alucinaciones. Luego tenemos a Kanner, Leo Kanner sumamente importante, sumamente indispensable en lo que es el autismo. ¿Por qué? Resulta que este autor fue un psiquiatra austriaco infantil, hay que hablar que es un psiquiatra infantil, que en 1943 empieza a hablar por primera vez de lo que es el autismo, un autismo infantil temprano. Entonces, publica un libro, un artículo que se llamaba Trastornos autistas del contacto afectivo, y en este trabajo Kanner empieza a describir por primera vez en 11 niños que eran sus pacientes, que los niños compartían características similares y empezó a buscar cuál era la etiología diagnóstica y empieza entonces ya a utilizar el término autismo infantil temprano, ya empieza entonces a hablar de cuáles son las características clínicas, que había un aislamiento social que era extremo, que había alteraciones en el lenguaje, que habían de pronto también habilidades específicas que estaban muy bien conservadas y empieza también algo fundamental, pero miren la diferencia de época, 1911 a 1943, y es que acá Kanner es muy importante porque empieza a diferenciarlo de otros diagnósticos, de otros trastornos. Entonces, Kanner dejó muy claro que los niños no tenían discapacidad intelectual global, como se creía hacia la época, que muchos sí tenían de pronto dificultades de adaptación, pero los empieza a separar de la esquizofrenia infantil y empezó a decir que era un diagnóstico diferente, con síntomas diferentes. Entonces, acá empieza a crearse toda la comunidad científica para saber lo que hoy en día, o sea, Kanner es un impulsador importantísimo en, en lo que fue el autismo, no solamente Kanner, sino acá tenemos a Hans Asperger, que también era un pediatra, un psiquiatra, y que empezó también a estudiar la sintomatología de los niños con autismo. Tenemos a otro autor que la idea entonces es no quedarnos allí, pero que igual la teoría etiológica del autismo empezó entonces también a tergiversarse en 1960, muy posiblemente de allí, de la parte de las madres nevera que les expliqué, donde mencionaba que el autismo se daba por prácticas inadecuadas de crianza por parte de los padres, causando una aseveración, una perturbación emocional. ¿Por qué es tan importante esta historia? Porque, como les menciono, o sea, ahora sabemos que no es culpa de los padres, es decir, no, muchas veces se piensa como no, es que acá les dejo el resumen ya para pasar a la parte de preguntas. En estos 10 minutos que nos quedan, muchas veces los padres, eh, pues se culpaban a los padres
por el diagnóstico de los hijos, hoy en día sabemos que no es así, que hay que tenerlo muy en cuenta y poderlo separar. Entonces voy a abrir el chat para que podamos hacer una ronda de preguntas a eso de las 10, perdón, a las 7:30 hora colombiana. Entra nuestro coordinador. Recuerden que paulatinamente nosotros vamos a ir resolviendo dudas, inquietudes que ustedes tengan a lo largo del diplomado. ¿Qué preguntas de pronto tienen frente a lo que vimos hoy o que quieran de pronto saber? Bueno, Claudia, eso lo vamos a ver a lo largo de nuestro diplomado, pero te voy a hacer pues como una pequeña introducción. Sí, Priscila es gratuito. Marcia, sí, está en todo el material. Sí, existen niveles de autismo, de hecho, también lo vamos a ampliar. Tenemos entonces, digámoslo así, llamémoslo niveles. Tenemos en total 3 niveles de autismo. Como tal, entonces, actualmente está clasificado según el grado de apoyo que una persona necesita. Es decir, tenemos grados de autismo en el sentido de que posterior a la evaluación, posterior a todo lo que nos entregue, digamos, pues como el cuidador, su padre o su mamá, igual también eso está pues como en la guía temática de lo que vamos a ver, pero resulta que tenemos 3 clasificaciones. En el nivel 1 requiere un apoyo, es decir, la persona con autismo nivel 1 requiere, requiere un apoyo. Sus dificultades son más sutiles en la comunicación social, puede, digamos, parecer una persona entre comillas tímida o una persona de pronto apartada del entorno social, pero con habilidades muy funcionales en muchos contextos. Puede tener dificultades para iniciar, para interactuar a nivel social o mantener conversaciones, pero lo hace de manera funcional. Un ejemplo de un nivel 1, como les digo, lo vamos a ampliar, es un niño que necesita ayuda para adaptarse de pronto a un cambio de una rutina o para entender una norma social o para comprender de pronto un dicho popular o un chiste de doble sentido, pero puede de pronto asistir a la escuela regular con un acompañamiento, puede resistir el ruido, puede resistir de pronto ciertas texturas. Ya en el nivel 2 la persona requiere un apoyo sustancial. Entonces ya hay unas notorias dificultades en la comunicación verbal, en la comunicación no verbal, ya hay esfuerzos limitados para iniciar y para responder ante esas interacciones sociales. Un ejemplo es un adolescente de pronto que necesite un plan educativo más individualizado y una asistencia en tareas básicas de pronto del día a día cotidiano. Y ya en el nivel 3 que sería 3 niveles, requiere un apoyo más sustancial, un apoyo muy sustancial. Entonces, severas dificultades en la comunicación verbal y no verbal. Cuando me refiero a verbal y no verbal, es tanto la parte expresiva y comprensiva como la parte gestual. Entonces, puede tener dificultades en su lenguaje funcional o comprendiendo el lenguaje de los demás, tanto de las expresiones faciales. Entonces, las interacciones sociales allí son más limitadas o incluso en el nivel 3 pueden ser nulas. Ahí es donde podemos ver eh, las conductas repetitivas, que son extremas, que son muy restringidas o restrictivas también, una alta rigidez frente a los cambios. Y un ejemplo puede ser una persona adulta ya, como les mencionó, no es solo trabajar en los niños, es conocer que en los adultos también pasa. Una persona adulta que no puede vivir de una forma de pronto independiente y necesita pues, cuidados continuos, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que estos niveles no indican, ojo acá, no indican inteligencia o valor personal, sino el tipo de apoyo necesario. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que tiene autismo grado 2, entonces tiene discapacidad intelectual. No.
Ojo acá que eso igual lo vamos a tener en cuenta. Discapacidad intelectual o retraso a nivel cognitivo, como pues también se suele decir en muchos países, no es lo mismo, no es sinónimo de autismo. Lo primero que debemos tener en cuenta solo es el nivel de apoyo o el tipo de apoyo que la persona requiere. Entonces, el espectro autista es muy amplio, es maravillosamente amplio. Es lo más bonito del autismo, pero también es muy diverso. Y al ser tan diverso, tan difuso, se hace a veces complejo hacer un buen diagnóstico, por eso hay que tener tanta sensibilidad clínica. Entonces, dos personas con el mismo nivel de autismo pueden ser completamente diferentes entre sí. Este nivel de apoyo o ese nivel que vamos a tener en cuenta, pues va a trabajarse según la evaluación y que sí, por ejemplo, acá estaba viendo otra pregunta, si ese nivel de apoyo puede cambiar a lo largo del tiempo, sí, el nivel puede cambiar a lo largo del tiempo con intervención, con desarrollo de ciertas habilidades, puede cambiar. Sí, Gema, también vamos a ver estrategias para personas con autismo no verbal. ¿A los cuántos años se puede diagnosticar el autismo? Nos lo pregunta Alejandra. Bueno, como tal, un diagnóstico de autismo, incluso hoy en día, con las investigaciones ya se están dando afortunadamente desde edades muy tempranas. Recuerden que digo afortunadamente porque entre más temprano, mucho mejor el diagnóstico. Lo mismo dice por acá Evelyn. Entonces, a los 2 años ya se está dando un diagnóstico, aunque muchos diagnósticos se confirman más adelante. Es decir, 2 años sospecha, entre 3 y 5 años, en algunos casos de pronto un poco más leves, especialmente en niñas o en personas con buen lenguaje, el diagnóstico puede de pronto retrasarse un poco hasta la adolescencia y la adultez, porque hay que hacer una buena búsqueda, no hay que dar un diagnóstico per se. Es decir, no es que yo pienso que este niño no está hablando, entonces ya es autista. No, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, como les menciono, desde los 12 pues igual eso también lo vamos a ampliar. Desde los 12 a los 18 meses ya vemos algunos signos tempranos que se pueden observar en el primer año de vida, que por acá también veía esa pregunta. Entonces, por ejemplo, poco contacto visual, el niño ya a los 18 meses debería estar respondiendo al nombre. Entonces, si se llama Juan, Pedro, Sara, etcétera, ya debería estar respondiendo. Si el niño no responde al nombre, algo me está indicando que de pronto hay un signo de alarma. Si el niño de los 12 a los 18 meses no me señala, que es lo protohiperativo y protodeclarativo que vamos a ver, si no es, digamos, un niño que se interese por los niños, por los otros adultos, ya a los 18 meses ya hay un componente importante acá de, de la, del ámbito social, de una niña, un niño y ya quiere jugar. Si hay retrasos de pronto en el lenguaje o en el uso funcional del lenguaje, ya a la edad de 18 meses ya me puede estar indicando que puede haber una detección temprana. De los 2 a los 3 años es mucho más frecuente para un diagnóstico más formal. ¿Por qué? Porque las pruebas que vamos a ver como la ADR, que de hecho la ADR pues es una entrevista diagnóstica a los padres, el A22 que es maravillosa, que es una observación directa del comportamiento que también vamos a ver, y otras escalas del desarrollo, como el MCHAP, que es un cribado, pues un tamizaje, eh, entre otras, ya me están indicando a mí que pueden haber alarmas diagnósticas. Entonces, después de los 4 años o incluso, por ejemplo, en esa adolescencia y esa adultez o adultez temprana, ya se puede hacer, digamos, un diagnóstico, aunque tardío. Sobre todo pasa en los adultos de pronto que tienen, digamos, casos como más sutiles, especialmente en niños nivel uno, como les mencionaba, el nivel de apoyo nivel uno, donde puede ser más difíciles en esa infancia temprana, puede pasar desapercibido en la infancia, o a veces se confunde con TDAH. No es que se confunda, de hecho son comórbidos, pero se confunde con ansiedad o con un niño con timidez extrema o dificultades escolares. Entonces, en resumen, hay síntomas que pueden no notarse pues en el primer año,
pero que ya desde los 10, 12, 18 meses vemos signos de alarma y para un diagnóstico más formal del autismo con pruebas estandarizadas, 2, 3 años. La idea es que a más temprana edad, mejores intervenciones. Bueno, el diagnóstico de autismo lo puede dar una persona que realice una prueba estandarizada de la 2-2, pero en este caso, en algunos países va a variar. El diagnóstico bien hecho, no es solamente en una primera consulta, la idea es que se haga también desde neuropsicología, un pediatra especializado, un neurólogo especializado. Bueno, no, Paulino, o sea, la idea es que se haga estimulación, eso es sumamente importantísimo. Sí, milagros, eso se ha mencionado, que eso también lo vamos a empezar. Bueno, no sé si por acá ya está el coordinador para poderles explicar, entonces, que muchas personas por acá me han estado preguntando sobre el material de estudio. Sí, Dana, el autismo puede también detectarse en personas adultas. No, Sandra, no podemos hablar de una cura porque el autismo no es una enfermedad. El autismo acompaña a la persona durante todo su ciclo vital, desde su neurodesarrollo hasta la culminación de su vida. Eh, entonces, digamos que no podemos hablar de una cura, sino más bien de una intervención clínica digamos, mejorar ciertas habilidades y que pueda estar vinculado en un entorno social sin que él se sienta de pronto como segregado, secularizado. No, 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 Joan. Sí, sí, Mariana. De hecho, es muy común que los trastornos del neurodesarrollo, TDAH, pues, que son los trastornos específicos del aprendizaje, eh, mm, sean comórbidos. Entonces, sí, un trastorno del lenguaje puede ir de la mano con un autismo. También un TDAH puede ir de la mano con un autismo. Bueno, eh, sí, el nivel de autismo va a variar con el tiempo, el nivel de apoyo, que ya lo hemos como explicado. Bueno, recuerden que todas las clases quedan grabadas para que entonces estén muy pendientes. Creo que por acá está el coordinador. Voy a ver si ya está en línea. Hola, profe, sí, sí, por acá estoy. Sí. Bueno, los voy a dejar con el coordinador. Mucho gusto entonces haber sido su docente el día de hoy. Recuerden que voy a estar con ustedes durante estos 9 días. Todas las clases quedan grabadas. Es importante que se queden muy, muy, muy pendientes de la información que va a decir el coordinador. Solo lo hace una vez, pero él es muy claro mencionando pues como la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación, por las preguntas y los dejo con el coordinador. Corti, ¿cómo ha estado? Bien, bien, profe, ¿cómo le fue? Muy bien, muy bien. Mucha Qué bueno. participación, eso es bueno. Ok, profe, no, listo, nos vemos mañana entonces en la segunda clase para continuar. ¿Listo? Listo, que estén muy bien, chao. Listo, profe. Estimados, ¿cómo están? A ver, cuéntenme, ¿cómo se encuentran? Venga y yo los leo un momentico por acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. Estimados, no, solo por hoy la clase es, digamos, hasta la mitad, porque esta intervención que yo les voy a hacer es solo una vez. ¿Listo? Desde mañana ya ustedes siguen la jornada completa con la docente Ana, ¿va? Bueno, cuéntenme cómo les pareció esta media jornada de clase. ¿Cómo les pareció? Yo sé que fue más corto, pero digamos que...
Ok, excelente, excelente. Muy bien. Bueno, listo, estimados. Entonces, ya voy a empezar, pero necesito que me confirmen si pueden ver la presentación. Espérenme. Bueno, estimados, confírmenme. ¿Pueden ver la pantalla? ¿La pantalla la pueden ver? Y yo los leo por aquí. Sí, 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 sí. Listo. Bueno, estimados. Entonces, ya voy a empezar. La dinámica es la siguiente. Listo. Préstenme muchísima atención, muchísima atención. La dinámica es la siguiente. En la intervención yo les voy a hablar básicamente de dos cosas, ¿sí? En la primera vamos a hablar generalidades de la institución para que ustedes conozcan a la empresa que está detrás de todas estas formaciones, ¿sí? Y en la segunda parte hablamos de material de estudio y certificado, ¿listo? Durante mi presentación yo voy a tener el chat cerrado y digamos que yo sé que si ustedes me prestan mucha atención, todo lo van a comprender bien, 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 ¿listo? Al final, yo dejo unos cuantos minuticos para que nos despidamos y resolver una que otra duda, ¿sí? De todas maneras, yo voy a dejar el WhatsApp de la coordinadora Paula Contreras, quien es la persona que va a estar encargada de atenderlos a ustedes y resolver algunas dudas que tengan. ¿Listo? ¿Va? Listo, estimados. Entonces, ya voy a proceder a presentar. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a cerrar el chat y al finalizar lo abro de nuevo. ¿Listo? ¿Va? Bueno, entonces muchísima atención por acá, muchísima atención. Listo, estimado. Bueno, bienvenidos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Me presento. Mi nombre es Iván Javid. Yo soy uno de los socios y directivos de la institución. Soy la persona que, digamos, en compañía de la coordinadora Paula Contreras, les hemos estado enviando toda la información por los grupos de WhatsApp a los que ustedes se vincularon desde redes sociales. ¿Listo? Como les expliqué desde un inicio, esta presentación es una inducción administrativa para hablarles de dos cosas, de la institución como tal y de la oferta que se tiene para recibir material de estudio y certificado. Recuerden que ustedes están invitados a todas las clases de forma gratuita, ¿sí? Y la persona que necesite el certificado para colocarlo en su hoja de vida y el material de estudio hace un aporte que ahorita se los voy a decir, ¿sí? Y recibe eso. El que no, de todas maneras, continúa en todas las clases. Recuerden, estimados, que todos están invitados a unas clases completamente gratis en autismo y otros trastornos infantiles, ¿sí? El que hace el aporte y el que no, o sea, el que hace el aporte no va para otra sala, no va con otro docente, no va para otra formación, nada. O sea, todo el mundo recibe el mismo conocimiento en vivo, ¿sí? Para que esa parte se comprenda bien. ¿Listo? Bueno, eh, ¿quién es la institución? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica? Nosotros somos una empresa del sector privado aquí en Colombia, o sea, somos una empresa colombiana, ¿sí? Existimos hace 25 años, ¿sí? Digamos que en nuestros inicios lo que hacíamos era formaciones de, digamos, de forma presencial, es decir, nos íbamos por todos los municipios y ciudades de Colombia a capacitar, ¿sí? De forma presencial. Pero desde hace muchos años hacia acá, digamos que el mercado nos ha obligado prácticamente a hacerlo todo de forma virtual. O sea, de todas maneras es presencial, pero de forma virtual, es decir, online a través de Internet. ¿Listo? De esa forma nosotros impactamos más a todos los países de habla hispana, porque hace algunos años lo que hacíamos era solamente impactar Colombia con la presencialidad, ¿sí? Físicamente hablando. Pero ya ahorita con la virtualidad impactamos a todos los países de habla hispana, ¿sí? O mejor dicho, cualquier persona que entienda el idioma español y que tenga el enlace de Zoom de cualquier formación de nosotros, puede recibir las clases de forma gratuita. ¿Listo, estimados? Entonces, bueno, a día de hoy
nuestra empresa cuenta con una comunidad, ¿sí? De aproximadamente 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas, un poco más de 3 millones ya se han certificado con nosotros, ¿sí? Nosotros somos una empresa que dicta educación de corta duración, ¿sí? La educación de corta duración es la educación tipo talleres, cursos, seminarios, congresos y diplomaturas, ¿sí? A diferencia de una universidad, las universidades dictan educación formal, ¿sí? Es decir, de 160 horas hacia arriba, ¿sí? Nosotros dictamos formación de 160 horas hacia abajo, ¿sí? Las universidades dictan carreras técnicas, carreras tecnológicas, carreras de pregrado y carreras de posgrado, sí, estudios de posgrado. Nosotros no llegamos hasta allá, o sea, nosotros somos una empresa de educación continua, ¿sí? O de educación complementaria o de educación para el ingreso laboral. Listo, estimados, para que esa parte les quede clara. Aquí en Colombia, el decreto que dicta todas las condiciones a nivel nacional, las condiciones educativas, es el decreto 1075, ¿sí? Ese decreto lo emitió el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia y en ese decreto hay un artículo que es el 2.6.6.8, ¿sí? Que es el que habla de la educación a la que nosotros nos dedicamos, la educación informal o educación continua. ¿Listo? Estimados, les compartí dos datos en el chat de Zoom, ¿sí? Lo primero es la parte legal que les acabo de explicar, ¿sí? También les muestro nuestro número de identificación tributario, que es uno de los documentos obligatorios que debe tener cualquier empresa legalmente constituida aquí en Colombia, ¿sí? ¿Ese número cuál es? 830-086-471. Ustedes, todos, con ese número de identificación de nosotros, ¿sí? Pueden verificarnos en la página web del RUES. ¿Qué es el RUES? El Registro Único Empresarial de Colombia, ¿sí? Eso para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Y ustedes tengan la plena confianza de formarse con nosotros, que somos una institución de 25 años. ¿Listo, estimados? Todo esto, toda esta información se las damos es para que ustedes sientan esa tranquilidad de que se están formando con una empresa que lleva años realizando todas estas formaciones. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla? Diferentes convenios que nosotros hemos formado en estos 25 años de servicio educativo que hemos prestado. Tenemos dos alianzas con dos certificadoras a nivel internacional. Una es A+ Certification y la otra es Certiproof, ¿sí? Tenemos una afiliación con el ICMF, un convenio con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Ellos son una institución de Estados Unidos dedicados también a la educación, tanto presencial, físicamente, como virtual, ¿sí? Pero ellos lo hacen en toda esta parte de programación neurolingüística, coaching, mentorías y toda esa parte. ¿Listo? Tenemos una afiliación con FENALCO Antioquia, que ellos son la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia. Y por último, tenemos tres convenios con tres instituciones de educación superior. Uno con la FED, que es la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, aquí en Colombia. Otro con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú, ¿sí? Y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar. El segundo dato que les compartí ahí en el chat de Zoom son nuestras redes sociales. Se las comparto porque en esta siguiente diapositiva les hago un breve resumen, ¿sí? Primero, nuestra red social principal o en la que manejamos más seguidores es nuestro perfil de Facebook, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? ¿Qué tenemos en nuestro perfil de Facebook? Tenemos más de 250.000 likes, ¿sí? O me gustas, ¿sí? Tenemos más de 305.000 seguidores. Pero el dato más importante, estimados, es que nosotros tenemos la máxima calificación que esta comunidad de Facebook le puede dar a una empresa de educación. Sí, estamos hablando de la calificación máxima es 5/5. Eso quiere decir, estimados, que eh, un 100% de recomendación tenemos, ¿sí? Basados en miles de opiniones, ¿sí? De personas que se han formado con nosotros, ¿sí? Lo que se traduce también o lo que se puede concluir que algo hemos hecho bien durante todos estos años. ¿Listo? Bueno, segundo, nuestro canal de YouTube. Atentos acá, estimados. En nuestro canal de YouTube, en el apartado de listas de reproducción, ustedes pueden ver miles de programas de formación allí ya con las sesiones grabadas, ¿sí? De forma gratuita, ¿sí? Esta corte, que es la corte número 18 de autismo y otros trastornos infantiles,
también va a quedar grabado allí. Es decir, estimados, todas las sesiones en vivo, o sea, es decir, todas las sesiones quedan grabadas, ¿sí? Entonces, la coordinadora Paula Contreras, todos los días por los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, les va compartiendo cada sesión grabada. ¿Listo? Al finalizar en la diplomatura, ustedes en el canal de YouTube, digamos, va a aparecer este diplomado como Autismo y otros trastornos infantiles, corte número 18, y ahí, digamos, van a ver todos los 9 encuentros ya grabados. ¿Listo? Para que tengan esa tranquilidad. ¿Listo? Estimados, en nuestro canal de YouTube tenemos más de 130.000 suscriptores. ¿Listo? Bueno, por último, las dos redes sociales, digamos, más recientes que tenemos. O bueno, la más reciente de hecho, es TikTok. Acá tenemos 25.000 seguidores y casi los 30.000 likes ya, ¿sí? Y en Instagram tenemos más de 2.000 publicaciones y más de 207.000 seguidores. En ambas redes sociales manejamos un contenido de entretenimiento, de educación, o bueno, un contenido educativo y también de tips o consejos del día a día. ¿Listo, estimado? Entonces recuerden. En el chat de Zoom les compartí el acceso a cada una de nuestras redes sociales para que ustedes nos conozcan mejor, nos visiten y nos sigan. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, resumiendo lo que les mencioné ahorita, sumando todos los seguidores de nuestras redes sociales, 700.000 seguidores. Comunidad, lo que les hablaba desde un inicio, 4 millones de personas y un poco más de las 3 millones se han certificado con nosotros. Y como evidencia, miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos, ¿sí? Pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, ¿va? Bueno, ¿cuál es la invitación que se les hizo, estimados? ¿Sí? Lo que les dije desde un inicio, ¿cierto? Clases completamente gratis. O sea, todos los 9 encuentros son gratuitos, ¿sí? ¿El tema cuál es? O la diplomatura de qué es? De autismo y otros trastornos infantiles. Como les mencioné ahorita, es la 18ª vez que dictamos este diplomado, ¿sí? Las otras 17 veces anteriores siempre nos ha ido muy bien y por eso digamos que esta formación la repetimos bastante, ¿sí? Porque es una formación que gusta mucho, ¿listo? Bueno, ¿cuáles son los días de formación? Empezamos hoy jueves con la primera sesión, ¿sí? Nos vamos hasta el sábado 31 de mayo, es decir, todos estos días, exceptuando el domingo, hay clases. ¿Listo, estimados? Entonces, nos vemos jueves, viernes, sábados. Descansamos este domingo. Nos volvemos a ver lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y allí termina la formación. ¿Listo? ¿Cuál es el horario de clases? En día de semana, es decir, de lunes a viernes, es a las 6 p.m., a la misma hora que se conectaron hoy, ¿sí? Pero los sábados, porque toca este sábado y el que viene de la semana arriba, que es el último día, son esos dos sábados, las clases son en la mañana, a las 9 de la mañana. Listo, estimados, para que eso lo tengan presente. En todas las sesiones hay un receso de 10 o 15 minuticos para que ustedes vayan, tomen agua, coman algo, vayan al baño, ¿sí? Hoy no hubo receso porque digamos que la sesión fue más corta y por esta intervención, entonces no se hace receso. Pero desde mañana siempre va a haber un receso. Listo, estimados, para que se lo tengan presente. Ya saben, estimados, que todas las clases son gratis y también todas las grabaciones de las clases en vivo son gratuitas. ¿Listo? Vamos a continuar por aquí. Estimados, este es el contenido que van a ver durante toda la formación, ¿sí? Ya hoy empezaron con el módulo uno, ¿sí? Que fue el módulo introductorio, ¿va? Van a haber 3 temas, ¿cierto? Luego pasan al módulo 2. El módulo 2 es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles. Ahí van a haber 4 temas, ¿sí? Cuando culminen ese módulo 2 pasan al módulo 3, ¿sí? Que es el módulo de la evaluación y diagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿sí? Ahí van a ver 4 temas también y van luego al módulo 4, que es el último módulo, que es la parte de otros trastornos infantiles, ¿sí? Ahí van a ver 3 temas. Ahí van a ver lo que es la parte del TDAH, van a ver la dislexia, discalculia, la disgrafía y trastornos también de la comunicación. Listo. Y con eso se culmina toda esta diplomatura. Es una diplomatura intensiva, ¿sí? Porque digamos que en cada encuentro ustedes ven entre 3 horas y 3 horas y media de clase. ¿Listo? En promedio, ¿va? Bueno, estimados, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Vemos el perfil de la docente Ana María. ¿Por qué comparto el perfil de la docente? Porque de pronto varias personas no se pudieron conectar desde temprano, ¿cierto? Entonces, aquí les presento a la profesional que va a estar encargada de capacitarlos a ustedes y estar, digamos que, en toda esa parte de orientación en toda esta formación. ¿Listo?
una persona que ya lleva bastante tiempo trabajando con nosotros, la docente Ana María, una persona que tiene bastante experiencia y conocimiento, ¿sí? Y de hecho también ella aprende mucho de las personas que se conectan, que también tienen mucha experiencia. Estimados, en el 90% de las formaciones que nosotros damos, ¿sí? Siempre participan personas que tienen muchísima experiencia, mucha experiencia. Y como ustedes saben, el chat en algunos momentos se mantiene abierto y las personas van haciendo consultas, preguntas y también van opinando o dando experiencias que han tenido durante su carrera como profesionales o como psicólogos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todos esos comentarios, las clases en vivo se hacen muy amenas y se hacen, digamos que hay un mejor aprendizaje en las clases en vivo, o sea, en la presencialidad. ¿Listo, estimados? Estimados, vean, para que también les quede clara esta parte. Las personas que no puedan asistir a clases pueden ver las sesiones grabadas y se pueden certificar, no hay ningún problema. Pero con lo que les acabo de explicar, sí hay un mejor aprendizaje si asisten a las clases en vivo. ¿Listo? Por la experiencia que van comentando algunos profesionales en el chat de Zoom. Entonces, el chat de Zoom solamente aparece, digamos, en las clases en vivo, ¿sí? En la sesión grabada no va a haber chat, ¿va? Solamente, digamos, está la grabación de la docente dando la clase. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar, estimados. Bueno, ahora sí, estimados, vámonos con la segunda y última parte de la presentación, ¿sí? Ya está en la parte de la certificación y el material de estudio. Recuerden que eso es opcional, estimados. ¿Qué quiere decir que es opcional? Ustedes están invitados a una formación gratuita, es decir, los 9 encuentros son gratis, ¿sí? ¿De qué vive la institución o la corporación? ¿Sí? La corporación vive del aporte o se sostiene este proyecto social, que es un proyecto, digamos, que ya lleva 25 años, se sostiene del aporte que hacen las personas que necesitan el certificado y el material de estudio, ¿sí? El certificado es el documento que avala o es la prueba de que ustedes sí se formaron, ¿sí? Hagan de cuenta cuando ustedes hacen un curso de inglés o un curso de cualquier formación en cualquier conocimiento, ¿cierto? La constancia o certificado es el documento, ahorita se los voy a mostrar, que dice su nombre, que ustedes recibieron unos estudios o un conocimiento en este caso, autismo y otros trastornos infantiles, tantas horas de formación, ¿sí? Ese es el documento que en las universidades bueno, los que tuvieron la oportunidad de estudiar y de ser profesionales o licenciados, les entregaron al finalizar su carrera un documento que se llama diploma de grado, ¿sí? En la educación informal o de corta duración, ese documento se conoce como certificado o constancia. ¿Listo, estimados? Para que eso lo tengan muy claro, ¿va? Bueno. ¿Por qué es importante que se obtenga ese documento, o sea, la certificación? Les voy a leer aquí. Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, ¿va? Lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos, ¿sí? Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. Va. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? Digamos una foto o cómo es el diseño de los certificados, ¿sí? Del certificado, ¿va? ¿Qué les va a mostrar el certificado? El nombre de la corporación, nuestra identificación como empresa. Luego va a aparecer el nombre de las personas de cada uno de ustedes, los que van a acceder al certificado. Luego tipo y número de identificación, ¿sí? Luego cursor diplomado en autismo y otros trastornos infantiles, ¿sí? Esto es un ejemplo de otra formación, pero ya saben que esta es la formación de autismo y otros trastornos infantiles. Luego dice la intensidad en horas, es decir, 140 horas, ¿va? Luego dice la parte del decreto de nosotros y el artículo, ¿sí? Lo que les explicaba desde un inicio, el artículo 2668 del decreto 1075. Por último, la firma de los dos fundadores de la institución y ojo, estimados, en la parte inferior derecha, todas las certificaciones de nosotros tienen un código QR único, único por cada estudiante, ¿sí? Entonces, ese código QR, supongamos, para que se comprenda mejor. Cuando ustedes tengan el certificado en sus hojas de vida, ¿sí? Y ustedes sus hojas de vida la manden a cualquier empresa del sector privado en cualquier parte del mundo, ¿sí? Si un empresario está interesado en contratar sus servicios como profesionales, ¿sí? Ese empresario puede validar a través de ese código QR
que ese documento, ese certificado sí es original, es decir, que ustedes sí fueron alumnos de una institución legalmente constituida aquí en Colombia, ¿sí? Es la prueba de que ustedes sí fueron alumnos de acá. Listo, estimados. Más que todo para que eso se entienda bien. Listo. Bueno, estimados, ahora, ¿cómo sería el procedimiento del certificado y el material de estudio? Atentos acá, ¿sí? Cuando ustedes, yo ahorita les voy a compartir métodos de pago y la coordinadora Paula por todos los grupos de WhatsApp también lo va a hacer, ¿sí? Entonces, cuando ustedes indaguen o revisen todas las formas de hacer el aporte, cuando ustedes hacen el pago, lo que ustedes deben hacer es tomarle foto al comprobante, ¿sí? Y enviárselo al WhatsApp de la coordinadora Paula Contreras. ¿Listo? ¿Qué hace la coordinadora? La coordinadora revisa y en respuesta les va a dar un mensaje que tiene dos enlaces, ¿sí? En el primer enlace, ustedes cuando le dan clic, anotan todos sus datos para que en los certificados, o sea, en el certificado aparezca su nombre completo, su tipo y número de identificación, ¿sí? En el segundo enlace de ese mensaje que les contesta la coordinadora Paula, ¿sí? Cuando ustedes le reportan el pago, en ese segundo enlace encuentran el material de estudio. ¿Listo, estimados? Entonces, cuando ustedes hagan el aporte, ¿sí? Y le reporten a la coordinadora Paula el pago hecho, ustedes de una vez reciben el material de estudio en ese segundo enlace, ¿sí? Pero para recibir el certificado deben esperar hasta el sábado 31 de mayo, ¿sí? Que cuando acabe la clase, la coordinadora Paula Contreras les va a avisar por el grupo, estimados, a través de un mensaje. Ya pueden descargar la certificación en autismo y otros trastornos infantiles, corte número 18, en el siguiente enlace. Entonces, nosotros en una página web oficial de la institución, ¿sí? Nosotros se los compartimos al final del diplomado. Cuando ustedes le dan clic y colocan su número de identificación y le dan buscar, ahí les va a aparecer el certificado. Para que ustedes con un botón que aparece en la parte derecha del certificado, que es rojo, le pinchan allí y ya se lo pueden descargar en formato PDF a sus celulares, a sus computadores o a su tablet. Listo, estimados, para que esa parte la comprendan bien, ¿va? Bueno, vamos a continuar. Esta parte, estimados, es muy importante para aquellas personas que no viven en Colombia. ¿Listo? Entonces les voy a leer y después les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Listo? Entonces dice, validez internacional. Esta formación y su certificado tienen validez privada a nivel internacional. ¿Sí? Esto quiere decir que, aunque no esté regulada por el Ministerio de Educación de sus países, es una formación que, sin embargo, contribuye a fortalecer el currículum u hoja de vida, aportar a su crecimiento personal y profesional y también a ser valorados positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, ¿qué significa esto? Vean. La validez del certificado es en el sector privado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, estimados? Recuerden que el sector privado de cualquier país, ¿sí? Ese es el sector que más impacta en la economía, ¿sí? O en el crecimiento económico de cualquier país, o en el Producto Interno Bruto de cualquier país. Estamos hablando del conjunto de empresas privadas que existen en un país, ¿sí? Bueno, el ejemplo más claro que yo les puedo dar, estimados, somos nosotros, la Corporación SIL. Fíjense que nosotros somos una empresa colombiana, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra cúpula de docentes tenemos docentes que son de España, México, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso, estimados? Que nosotros, como somos del sector privado, podemos contratar a cualquier profesional que cumpla con unos requisitos particulares de la corporación. Digamos que los requisitos más importantes para nosotros contratar un profesional, ¿cuáles son? Que el profesional tenga experiencia y conocimiento en un tema que nosotros necesitemos que se dicte clases, ¿sí? Y que esa persona prácticamente, sí, sepa del tema y tenga, digamos, la documentación necesaria como profesional para desempeñarse. ¿Listo? Independientemente del país que sea. ¿Listo, estimados? Entonces, así como nosotros, que somos empresarios del sector privado, miles de empresarios de cualquier país del mundo, de todos los países del mundo, piensan igual y contratan, digamos, profesionales de cualquier nacionalidad. Listo, estimados. Este certificado también va muy bien para las personas que tengan sus propias empresas, que sean, digamos, emprendedores, que dicten clases en línea, que dicten consultas como psicólogos en línea, ¿sí? Que sean docentes también, ¿va? Todo eso
digamos, es la validez en el sector privado. Listo, estimado. Yo espero que con ese ejemplo les haya quedado bastante clara la explicación. Listo. Bueno, vamos a continuar por acá. Ahora sí, estimados, lo que ven en pantalla es la oferta como tal, ¿sí? El enlace del material de estudio, ¿sí? Bueno, ese material de estudio, ¿qué contiene, estimados? Contiene las diapositivas que la docente Ana utiliza en las clases, ¿sí? Acceso a videos, también tiene acceso a lecturas en PDF, artículos de investigación de revistas indexadas en PDF. O sea, es un material que consta de lo que ven en clases más una parte complementaria que no ven en clases. ¿Listo, estimados? Entonces, para que esa parte también la comprendan bien. Y digamos, el enlace a ese material más el certificado por 140 horas, ¿sí? Todo eso vale solo 78.000 pesos colombianos, que vienen a ser $19 aproximadamente. Listo, estimados, esa cantidad de horas que son 140 se debe a la sumatoria de las horas reales que ustedes están en clases más las horas autónomas. Las horas autónomas son las que ustedes dedican en su tiempo a revisar todo el material de estudio. Listo, estimados, para que eso también lo comprendan, ¿va? Bueno, estimados, el plazo para hacer el aporte de los $19 o los 78.000 pesos colombianos es hasta el miércoles 28 de mayo, o sea, el miércoles de la semana entrante. Listo, estimados, para que esa parte la comprendan. Ahorita les comparto las webs de pagos también, ¿sí? Esas webs son dos, listo, pero ahorita les voy a explicar, ¿va? ¿Qué ven en pantalla? ¿Sí? Una tabla de conversión de ese valor que les acabo de dar, pero ya en sus monedas, ¿sí? De forma aproximada. Por ejemplo, en Colombia son 78.000 pesos colombianos, ¿cierto? Bueno, en Argentina aproximadamente 25.000 pesos argentinos. En Chile aproximadamente 19.000 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá manejan dólar, $19. Guatemala, quetzales, 160, ¿sí? En México, 390 pesos mexicanos. En Paraguay, 160.000 guaraníes. En Perú, 75 soles. República Dominicana, 1.120 pesos dominicanos. En Uruguay, 860 pesos uruguayos. Y en Venezuela, a la tasa del dólar paralelo, 2.515 bolívares aproximadamente. Listo, estimados. Todos estos valores son de forma aproximada para recibir material de estudio y certificado. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, lo que ven aquí en pantalla es una captura de la primera página web, ¿sí? Entonces, en la primera página web hay diferentes botones de pago, ¿sí? ¿Cuál les recomiendo yo? El botón de Hotmart, ¿sí? Sean de Colombia o de cualquier país, a través del botón de Hotmart todos pueden hacer el aporte, ¿sí? En IPEICO, que es otra pasarela de pago, pueden hacer también el aporte las personas que sean de Colombia, México, Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Chile. ¿Listo? PayPal, el que tenga cuenta en PayPal puede pagar con el botón de PayPal. PayU también es una pasarela internacional que tiene acceso a cualquier país, ¿sí? Y Binance es una pasarela, ¿sí? Pero de criptomonedas también. El que maneje también esa parte, él también lo puede hacer por allí. ¿Listo? Bueno, estimados. Lo que ven en pantalla es la segunda página web, sin ningún botón, digamos, em, sin ningún botón de los anteriores, de la primera página web. Ustedes pudieron comprender, pero eso tiene que ser, digamos, indagando, muchachos. O sea, cuando yo les comparto ahorita mismo los enlaces de pago, ustedes tienen que ir mirando, ¿sí? Si definitivamente con ninguno de los botones se familiarizaron bien, el segundo enlace les puede servir también. Es una pasarela que tiene acceso desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Listo, estimados, para que esa parte la comprendan, ¿va? Entonces, cuando ustedes le dan clic a esa pasarela, o sea, el segundo enlace, deben seleccionar el país en donde ustedes residen y ya de ahí en adelante el pago se hace de una manera bastante simple. ¿Listo? Bueno, ¿qué vemos en pantalla, estimados? Las cuentas directas para aquellas personas que vivan en Colombia, ¿sí? Tenemos cuentas en varios bancos. ¿Listo? Así que no se preocupen. En la página web uno pueden ver también esta imagen que les estoy mostrando acá en pantalla. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Estimados, esta es la última diapositiva. ¿Listo? Entonces estén muy atentos. La coordinadora, como les expliqué desde un inicio, es la coordinadora Paula Contreras. Listo, estimados. ¿Qué les recomiendo yo? Ahorita en el chat de Zoom yo les voy a compartir las pasarelas de pago y también los dos WhatsApp que maneja la coordinadora Paula. Lo que deben hacer, estimados, es guardarla a ella como contacto de WhatsApp, ¿va?
¿Por qué, estimados? Solamente ella es la persona que, digamos, autorizada por la corporación para atenderlos a ustedes, para resolver dudas. No sé si se dieron cuenta, pero yo siempre, digamos, a cada rato les mandaba un mensaje que tuvieran cuidado, que solo se comunicaran con los administradores de los grupos de WhatsApp o con las personas que estaban, solo las personas que podíamos escribir en el chat, ¿cierto? ¿Por qué, estimados? Porque vean, cualquier persona del mundo puede vincularse a los grupos de WhatsApp mientras vea la publicidad de la formación, o sea, del diplomado. Entonces, yo sé que el 99% de ustedes tiene buenas intenciones, o sea, quiere aprender, quiere aprovechar la formación, pero siempre hay un 1% que, digamos, tiene otra finalidad, la finalidad de estafar o de engañar o de ofrecer los servicios que nosotros no ofrecemos. ¿Listo? Entonces, lo que deben hacer ustedes, estimados, es guardar la coordinadora como contacto de ustedes para que ustedes sepan que ella es la persona autorizada. ¿Listo, muchachos? Para que esa parte la comprendan, ¿va? Entonces, ya terminamos la presentación, pero déjenme, yo les comparto este mensaje, ¿sí? En el chat para que ya podamos terminar. ¿Listo? Entonces se los voy a compartir varias veces, ¿va? Estimados, vean, ahí se los compartí ya. Entonces les voy a dar 2 minuticos para que ustedes, por favor, agreguen a la coordinadora Paula dentro de sus contactos de WhatsApp, ¿vale? Agréguenla, estimados, para que ya ustedes sepan que esa es la persona autorizada. ¿Listo? Entonces ya terminamos, estimados. Ahorita les voy a abrir el chat para que, eh, para que podamos, para que podamos terminar. ¿Listo? Listo, estimados. Vamos a abrir el chat por acá. Ya terminamos la presentación. Estimados, les pregunto, ¿se entendió bien o se comprendió toda la información que les acabo de dar? ¿Sí? Ya el chat está habilitado, ya podemos escribir, ¿sí? Se entendió, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, estimados, ahorita que yo cierre otra vez el chat, ¿sí? Les voy a dejar otra vez el mensaje. Y si tienen alguna duda, le pueden escribir a la coordinadora Paula. ¿Listo? ¿Va? Para que no se preocupen y ya nos vayamos a descansar. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les pareció todo? Cuéntenme cómo les pareció. Estimados, no va a haber examen, listo. Lo que la docente hace es que les hace un taller. Ese taller ella lo socializa al final. En la última clase ella lo socializa. Pero nosotros desde el viernes les estamos compartiendo ese taller, ¿sí? Así que no se preocupen, que no es evaluativo. O sea, la formación no se evalúa, ¿va? Estimados, la formación sirve para cualquier persona que tenga el interés de aprender sobre autismo, ¿sí? Si son profesionales o del área de la salud o del área educativa, también les va a servir, claro que sí, ¿sí? Silvia, lo que pasa es que de PayPal de Colombia no se puede pasar dinero a otro PayPal de Colombia. PayPal de Colombia envía a cualquier otro país y desde cualquier otro país de PayPal te envían a tu PayPal, ¿sí? Entre colombianos PayPal no funciona, ¿va? Estimados, la fecha última de pago es el miércoles de la semana entrante. ¿Listo? Estimados, vean, por métodos de pago no se preocupen, ¿sí? Porque veo que varios me están preguntando por métodos de pago. O sea, los métodos de pago la coordinadora Paula les explica, no se preocupen por eso, ¿va? No se preocupen. Simplemente le escriben, Paula, mira, yo quiero el material y el certificado. ¿Cómo hago para pagar? Yo vivo en Uruguay, por ejemplo. Entonces Paula te dice, "Ah, bueno, mira, lo haces por acá, ¿va? ¿Listo? No se preocupen. ¿Listo? Sí, estimados, todo queda grabado. Mañana la coordinadora Paula les comparte por el chat, por el WhatsApp, les comparte la grabación por el grupo, ¿sí? Alejandra, es un valor aproximado, ¿sí? Pero tienes que ver en la pasarela cuánto es el valor exacto, ¿listo? Judith, el certificado y el material de estudio es lo que, si deseas,
Si deseas tenerlo, haces el aporte. Si no, de todas maneras, continúas en todas las clases, ¿va? Listo, estimados. Cualquier duda que tengan, le pueden preguntar a Paula, que ella los va a atender. Listo. Me despido. Mil bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a la Corporación SIL. Recuerden, mañana segunda clase por el mismo enlace de Zoom. ¿Listo? Bueno, bendiciones para todos, estimados. Nos vemos mañana. Chaito. Ok.